recursos frente a esta Son decisión. las 9:17. Ayer tuve oportunidad de hablar con la jueza Juana Fuentes, con el ministro Javier Lainez Potisek, sobre su participación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el contenido de la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues te agradezco mucho que desde Washington podamos establecer comunicación con la jueza Juana Fuentes, con el ministro Javier Lainez Potisek. Gracias a los dos y bienvenidos a este espacio. Al contrario, Susana, muchas gracias a ti. Susana, A ver, muchas gracias por conversar con nosotros. Están en Washington, fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Jueza, ¿qué hicieron allá? ¿Qué están haciendo allá? ¿Qué esperan? Acudimos a una audiencia previamente solicitada. La comisión tiene dentro del calendario de actividades un periodo donde escucha las diversas peticiones que realizan pues cualquier persona cuando está algún problema donde el Estado sea parte. Y el día de hoy fue una audiencia muy importante para nosotros. Tú sabes el tema de la independencia judicial, el tema de la carrera judicial y todo eso que se vio dañado al momento de reformar la Constitución. Entonces hoy tuvimos un espacio en esta comisión para expresar cuál era la problemática que nosotros advertimos. Acudí al Estado mexicano y pues también la participación de los comisionados, donde realizó diversos cuestionamientos sobre esta reforma a quienes acudieron por parte del Estado mexicano. ¿Cómo sintieron la respuesta, ministro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la postura de las personas juzgadoras y la postura del Estado mexicano y sus argumentos a favor de la reforma al Poder Judicial? ¿Cuál fue la reacción o cómo percibió la reacción de la comisión? mira, en principio la comisión no se pronuncia en ese momento, pero te voy a decir lo que a mí me pareció lo más positivo, es las preguntas que hicieron. Todas fueron una serie de preguntas muy, muy puntuales, porque aquí esta audiencia es como parte del procedimiento, si no es previo a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es como una audiencia de alegatos, ¿no? Y esto es bien importante porque estaban Juana representando jueces y magistrados, había otra jueza, estaba también una magistrada, y esto es bien importante, Azucena, porque fueron además dos representantes de organizaciones civiles que están luchando precisamente por la autonomía judicial, sí, totalmente independientes. Entonces, era muy importante porque estaban jueces magistrados, la sociedad civil también ahí representando sus argumentos, por la otra parte el Estado mexicano. Pero entonces, se desarrolla así, explican ellos su posición, y digo ellos porque yo en este caso vine acompañando, ¿no? Como apoyo detrás precisamente de esta parte peticionaria, pero bueno, explican también los de la sociedad civil, por qué creen que eso les afecta, y en fin. Y después ya habla el Estado también con un periodo de tiempo. Hay una réplica, son como unos alegatos, Azucenas de cuenta. Hay una réplica donde todavía Juana y los demás podían replicar, es decir, no, por ejemplo, no existe ese diagnóstico. Aporte usted el diagnóstico. Porque fue una de las preguntas que le hicieron al representante del gobierno mexicano. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿En qué basaron esta decisión? Exactamente. Y esa fue una de las preguntas, pero fueron muchas preguntas claves que a mí me parecieron, pues que la comisión sí está yendo en el sentido correcto a preguntar lo que tiene que preguntar. Por ejemplo, ¿cómo están garantizando que si no se politice la elección? Y sobre todo que no, o sea, miembros del crimen organizado no se adueñen o lleguen a estos cargos. Estos comités de evaluación era otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se conforman? ¿Y cómo se va a garantizar que de veras llega la gente idónea? ¿Cómo se garantiza? Correcto. Jueza, ¿cuál es, en estas preguntas que plantearon al Estado mexicano, cuál fue la respuesta que más le llamó la atención? Por ejemplo, ¿en qué basan
es elemental. ¿En qué basan la decisión de reformar la Constitución? ¿Cuál fue la respuesta del Estado mexicano? Metodológica, ¿qué dijeron? Diagnóstico, ¿no? La palabra rotunda fue si había un diagnóstico y ellos asumen que no lo hubo. Esto es muy importante porque si estuviésemos ya en un terreno litigioso, pues diríamos el principio de la confesión expresa relevo de prueba. Entonces, no hay un diagnóstico serio que represente la justificación del porqué de la reforma, pues entonces, desde una perspectiva personal, pues todo lo demás se cae. ¿Por qué? Porque no puede haber un diagnóstico serio que justifique todas las acciones que, bueno, que ya como país nos ha estado tocando vivir, tanto en el desarrollo legislativo como hoy las propias acciones que van vinculadas a esa reforma. Pero cuando les preguntan cuál es el diagnóstico, ¿esa fue la respuesta? ¿O cuál fue la respuesta? Que no había diagnóstico. O sea, primero, que la sociedad mexicana mayoritariamente había apoyado la reforma. Empiezan a dar una serie de argumentos, pero finalmente, pues sí vino la frase, no hay diagnóstico, pero hay opiniones y hay publicaciones. Es decir, la base de esta decisión sigue siendo el argumento del voto mayoritario en la elección de junio. Así es. Exactamente. Y percepción y todo. Y eso sirvió mucho porque otra de las magistradas en la réplica también responde a las acusaciones, ahí sí directas, de que soltaban delincuentes. Que soltaban delincuentes, que otorgaban suspensión. Y entonces, después de esa parte del diagnóstico, pues además creo que cerró muy bien una de las la magistrada, perdón, cuando dice, nosotros no, o sea. Bueno, esta es una parte de esta conversación. Al regresar, le pregunté al ministro, le pregunté a la jueza si una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie probablemente en contra de la reforma al Poder Judicial, tiene que echarse atrás y el gobierno federal tendría que acatar. Regreso con la respuesta. 9:30. Aquí la segunda parte de mi conversación con el ministro Javier Lainez Potisek, con la directora de la JUFED, Juana Fuentes, en donde aseguran que este proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede tardar meses, puede tardar años, pero que si se pronuncia en contra de la reforma al Poder Judicial, el gobierno tendrá que acatar. Hoy dijo la presidenta, seguramente ustedes ya lo saben, que esto ya es constitucional, esta reforma al Poder Judicial, que cualquiera que crea que hay otros mecanismos para poderla echar atrás o para pararla, etcétera, está totalmente equivocado. ¿Es así? ¿No hay forma de echarla atrás? ¿Qué opinan de esta declaración de la presidenta? Fíjate que qué bueno que comentas esto porque la Constitución hoy justo es no solo el texto que como tal tiene, sino también los derechos reconocidos en los tratados internacionales y en todos aquellos convenios que suscribe México. Y por ello es que hoy estamos ante esta comisión, porque forma parte de este esquema jurídico de protección de derechos humanos. Por lo tanto, no nada más en lo que como tal establecieron ellos en una reforma, un artículo constitucional, sino que nosotros tenemos como base esta actuación en el primero de la Constitución. Creo que también es muy importante hacer la diferencia respecto a, se acepta por parte del Poder Judicial que la impartición de justicia en el país no es justa, ¿no? Digamos, por ponerlo así en una frase corta, pero que esta no es la solución. La reforma al Poder Judicial no va a acabar con esa falta de impartición de justicia. Entonces estamos en caminos distintos, argumentando cosas distintas respecto a la reforma al Poder Judicial, porque si esto acabara con la corrupción, evidentemente todos estaríamos de acuerdo, pero la proyección es que no es el camino, ministro. Es correcto, es correcto. Yo siempre dije, vamos a suponer que tomemos como bueno ese diagnóstico. La solución que estás dando agrava totalmente tu propio diagnóstico. Esto va a producir más cooptación, más corrupción y más conflicto de interés desde el momento en que vas a una elección. Pero déjame regresar a lo que tú dijiste, Azucena, porque eso es lo fundamental. Eso debe haber sido parte del diagnóstico. ¿Dónde está el rezago? ¿En qué nos estamos tardando todavía?
¿qué se puede hacer para que los grupos más vulnerables tengan acceso a la justicia? ¿Sí? Tenemos un sistema de defensoría público gratuito que de veras sirva para, pues, en nivel de estados es cero, no existe. En los estados no existe. El nuestro es federal, pero no se da abasto. Entonces, Así. eso debe haber sido parte, y no porque lo diga el ministro Lainez o la jueza Juana, ¿no? Sino que ahí se debe haber hecho un diagnóstico con los distintos, además de la integralidad, es decir, si tú crees que la justicia no es buena, ¿dónde te fue mal? ¿En el MP, con la policía o con el juez? Muy bien, ¿con el juez local o federal? Eso es un diagnóstico que lleva una metodología para que precisamente eso que estás diciendo, decir, a ver, no eran perfectos, no, claro que no. Entonces, pero ¿dónde hay que mejorar? Tocaste un punto fundamental y te lo dijo Juana. Por ejemplo, esto de la justicia laboral, que es un sistema nuevo que, por cierto, fue acordado con Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC, ¿sí? Digo, casi tuvo que venir de fuera esta digamos, Actualización. Ajá. Exactamente. ¿Y qué fue? Porque nuestra justicia laboral era tan mala, tan larga y con mucha corrupción en las juntas locales y federales, ¿sí? Que, ¿sabes qué decían nuestros socios comerciales? Ahí tienes una ventaja comparativa. Porque por eso empresas van y se instalan ahí. Claro, ¿Sí? claro. Porque siempre gana. No, pues, no fue porque eran unos ángeles que nos dijeran hay que mejorar el sistema laboral, sino que porque precisamente estábamos siendo competitivos con un pésimo sistema de justicia laboral. Ahora, la presidenta insiste, esto no se va a parar, están equivocados. ¿Cuál es la intención de ir a la Interamericana? ¿Qué esperan? Bueno, pues el Estado mexicano es parte del sistema y por lo tanto, de agotar nosotros la vía de la Corte Interamericana, pues tendrá que cumplirse lo que resuelva como última instancia. También debemos señalar esto. No sería lo ideal. Yo siempre he dicho que un buen arreglo siempre puede dar solución a un gran problema, ¿no? Y esto lo digo porque encuentro cierta resistencia a escucharnos, a hacernos partícipes de una mejora para el país. Y yo sí creo que como representantes de los poderes, no me toca a mí representar, pero represento a los jueces y magistrados, de verdad que queremos ser parte de un mejor sistema de impartición de justicia. Y yo creo que si tenemos cada quien desde su trinchera la posibilidad de aportar algo por lo que no les debemos, que es a nuestro pueblo. Yo también estoy totalmente convencida que el pueblo de México merece, por lo menos en este momento, tranquilidad, no una disputa entre poderes, porque no estamos solucionando los problemas de origen. Hay tema de violencia, hay tema de inseguridad pública, que tampoco son del Poder Judicial, pero que merecen más atención desde una perspectiva de institución, para que posterior a ello, de manera conjunta, demos solución a lo que aqueja, que es el tiempo de los juicios, la metodología de los juicios, y por qué no involucrarnos con esta implementación de la ley de mecanismos alternos. Pero pues yo siempre buscaré esos espacios donde se nos escuche y donde podamos aportar mucho o poco para un mejor país, para que las personas que están en el territorio mexicano, pues sin duda tengan un mejor sistema de impartición de justicia. Ministro, si entiendo bien, si la Corte Interamericana se pronuncia en contra de esta reforma, el gobierno mexicano tendría que acatar la resolución, ¿sí? Sí, es vinculatoria. Lo dice la Constitución. ¿No? Nosotros, se tuvo que reformar la Constitución mexicana para precisamente permitir compaginarlo con el sistema interamericano y que fuera vinculatorias las decisiones de la Corte, claro. Es decir, no podían acudir antes de que se publicara. Una vez publicada, inicia este proceso internacional. Sí. ¿Sí? Y bueno, de no acatarla, porque bueno, hemos visto que no se acataron suspensiones, que no se quiso llegar a una negociación con la propuesta del ministro Carrancá. Si la Comisión
vota a favor de que se anule esa reforma y no acata el gobierno federal, ¿ante qué estamos de nuevo, ministro? Yo creo que eso sería sumamente grave. Está en la Constitución, es vinculatorio para todos los países, ¿eh? Todos los países han recibido condenas de la Corte Interamericana, nosotros mismos, y las hemos cumplido. Y tenemos otras pendientes de cumplimiento, como la prisión preventiva oficiosa, ¿no? El artículo 19 constitucional. Entonces, eso es vinculatorio, o sea, ¿Podría ser total o parcial? sí, no sabemos ahí en realidad cuál sea exactamente. Estamos todavía lejos de esa etapa. ¿Cuánto tiempo puede tardar en dar en un pronunciamiento? No hay tiempo específico. Azucena, sí puede ser largo. Suelen ser procedimientos largos, pero pues no, ahí sí no tenemos un aproximado tiempo. Pero pueden ser meses, pueden ser años, se puede implementar la reforma, la Interamericana puede decir no y todo para atrás y habremos perdido pues un tiempo maravilloso, habremos desmantelado el Poder Judicial y estaremos metidos en un doble problema en caso de que apoyara lo que el Poder Judicial dice. Es correcto. ¿Qué sigue ahora? El siguiente paso inmediato. Pues mira, esperar que rinda el Estado mexicano los informes que le han sido solicitados. Y pues bueno, en el tema nacional tú sabes que seguimos y seguiremos también, pues no me gustaría decirlo, ojalá que no. Yo lo digo con todo conocimiento de causa. Cuando acudes a un tribunal es porque no has sabido solucionar el problema. Y es la parte que no me gusta decirlo porque lo ideal sería que si ya hay opiniones, que si ya escuchamos, porque hoy incluso compareció la relatora de la Organización de las Naciones Unidas y fue parte de esta audiencia, con opiniones que sabemos que ya ha emitido previamente frente a la reforma. Entonces, pues, ¿por qué no buscar una alternativa de solución al problema? No hubo quien tendiera, digamos, un puente real. La Corte tendió un puente con esta propuesta que pusieron a consideración del Pleno, pero nadie tendió un puente de parte del gobierno federal. De ahí que tuvieron que llegar a la instancia internacional y esto puede tardar años, pero tendremos un pronunciamiento. Sí. Bueno, pues les agradezco mucho, ministro, jueza, cuando regresen a México, ojalá que podamos conversar más a fondo respecto a esto, a lo que sigue, porque bueno, pues no tenemos claro el tema de las elecciones, si van a aprobar presupuesto, cuántos candidatos se han registrado. Me parece que todavía ni quienes propusieron la reforma la han terminado de entender. Es correcto. Así es. Gracias a los dos. Gracias. Descansen. Gracias. Bueno, pues ahí está un proceso que puede tardar años, pero que ya inició ayer. Pero hoy lo importante en Palacio Nacional era felicitar a López Obrador por su cumpleaños.